A ver, ¿puede el universo conspirar contra una simple oreja? Parece una locura, pero vamos a conocer una historia documentada por George Langelaan sobre una serie de sucesos tan improbables que desafían toda lógica. Una de esas historias que nos obligan a preguntarnos ¿dónde acaba la casualidad y dónde empieza el destino? La historia nos presenta a un hombre de 80 años con una mirada viva, una constitución fuerte y al que le falta la oreja derecha. Claro, ante algo así, la pregunta es casi obligada, la misma que le hizo la persona que lo visitaba. Pero la respuesta del anciano, ¡zas!, descarta de un plumazo lo que todos estaríamos pensando y nos abre la puerta a lo inexplicable. No, fue la garra. La verdad, según él, es una historia mucho más curiosa. Y aquí empieza la primera parte de esta crónica, el misterio de la oreja. La increíble historia de cómo este hombre se vio envuelto en una serie de catastróficas desdichas que son, cuanto menos, asombrosas. Claro, su visitante, un tal René Perot, no se pudo aguantar. La curiosidad le pudo. Y el anciano, pues al final accedió a contarle toda la secuencia de eventos que lo dejaron sin oreja. Y ojo, porque la historia que cuenta, desafía cualquier tipo de explicación lógica. Empezamos por el principio, el primer acto, el primer golpe. Todo, absolutamente todo, comenzó con un simple tarugo de madera y un accidente que, en ese momento, parecía una tontería sin más. La cosa fue así de simple. Su mujer le pide que corte leña para el fuego. Él se pone a la faena, parece que con bastante poca maña, y de repente, ¡pum!, un trozo de madera sale disparado por los aires. ¿Y dónde va a parar? Pues con una puntería increíble justo detrás de su oreja derecha. Un golpe seco totalmente inesperado. Pero, ¿saben qué? No le dieron la más mínima importancia. Su mujer lo vio, sí, pero los dos lo dejaron pasar como un simple accidente casero. Uno de esos que se olvidan a los 5 minutos. Y ese es el detalle clave. Nadie, absolutamente nadie, volvió a pensar en ello. Pasamos al segundo acto, el segundo aviso. Porque claro, la historia no había hecho más que empezar. Y aquí es donde la cosa se pone rara. Lo que parecía una simple coincidencia empieza a tener pinta de algo mucho más inquietante. Poco después, imaginen la escena, va volviendo del campo de recoger patatas con un rastrillo de estos de 4 puntas al hombro. Da un mal paso, tropieza y se cae. Y en la caída, una de las púas del rastrillo tiene, como él mismo dijo, el capricho de clavarse, sí, exactamente en el mismo punto donde le había golpeado la madera. Esta vez la herida ya fue seria, ¿eh? Tuvieron que llamar al médico, que la verdad se lo tomó un poco a broma. Le pareció una coincidencia tan increíble que hasta se rió mientras le curaba. El tema es que esta vez la recuperación fue mucho más lenta, mucho más pesada y dolorosa. A ver, parémonos un momento a pensar en esto. 2 accidentes que no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿eh? Un leño y un rastrillo. Y los dos impactan en el mismísimo punto, con una precisión casi de cirujano. ¿Estamos hablando de una casualidad? ¿De una probabilidad entre 1 millón? ¿O aquí está pasando algo más? Y si con eso no teníamos suficiente, llegamos al tercer acto, el picotazo final. Si los 2 primeros incidentes ya eran extraños, el tercero es que roza lo surrealista. Y la protagonista de este acto es una gallina. Bueno, pues el escenario final es junto a una jaula de conejos. Ahí habían metido a una gallina ponedora para aislarla. Y ya se sabe cómo se ponen las gallinas cuando están empollando. Se vuelven súper territoriales, muy agresivas. Él mismo lo cuenta. Fue un despiste tonto. Se le olvidó por completo el mal genio del animal en ese momento. Abrió la jaula y se agachó para mirar dentro. Un simple descuido, pero con unas consecuencias totalmente desproporcionadas. Fue visto y no visto. La gallina saltó como un resorte y se lanzó directa a su cabeza. Un ataque fulminante, súper violento, totalmente inesperado, viniendo de una gallina. ¿Y el picotazo de la gallina dónde fue a parar? Pues sí, como si llevara un GPS, aterrizó en el mismo exacto y ya castigado punto que había sido golpeado por el leño y perforado por el rastrillo. El tercer impacto. La puntería del destino o de lo que fuera era impecable. Y con esto llegamos al último acto, una extraña condena, porque después de este tercer y último ataque, la historia llega a su conclusión, una conclusión drástica e inevitable. Claro, esta vez el médico ya no se rió. Al contrario, al ver el tercer traumatismo en el mismo sitio, su veredicto fue tajante. No había vuelta de hoja, había que amputar la oreja. Y así tal cual termina la historia. Un leño, un rastrillo y una gallina, todos conspirando contra el mismo centímetro de piel. Y la pregunta, claro, queda ahí flotando en el aire.
¿Fue una cadena de casualidades casi imposibles? ¿Un patrón con algún significado oculto? ¿O simplemente la prueba de que a veces el destino tiene planes muy específicos y desde luego muy extraños? La respuesta, bueno, eso ya es un misterio.